Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos, a ver si me pueden arreglar la cucaracha porque estoy escuchando ruidos por todos lados. Bienvenidos a Más Data, gracias por estar. Vamos a estar todas las tardes acompañándolos desde la 1 hasta las 15 con un gran equipo. Un gran equipo con gente ya conocida de la casa, así que si ustedes vienen siguiendo La Nación Más, obviamente los vienen siguiendo aparte de todas sus carreras, van a estar encantados con el equipazo que La Nación Más nos armó para Más Data. Tenemos móviles en todos lados, tenemos un esquema de programa también que permite breaking news, que las hay, y análisis con invitados. Si te parece, yo estoy ansioso por presentar al equipo, porque, como diría Serrat, para mí son lo mejor de cada casa. Así, absolutamente, es así. ¿Por quién empezamos? Y empecemos por el hombre de santos lugares, si te parece. El sabueso, al que nunca le falta información. ¿Cómo andás, Machiavelli? Hola, qué gusto. Qué estudio este, impresionante, da una, bueno, con un rasgo posmoderno, mucha iluminación y la mejor información, por supuesto, intentaremos aportar. Así que es un placer compartir esta tarde con ustedes. Ya tenemos información anticipada, exclusiva. No me la adelantes, Machiavelli. Bueno, no te la voy a adelantar, te lo prometo. Ya vamos. Vas a tener mucho para entretenerte en los próximos días y este año ni hablar. Ni hablar, ni y eso hablar. que no estamos hablando de la justicia todavía. Todavía no, y eso es lo que vamos a señalar, entre otros detalles, porque como dijiste bien, se acaba de romper ese hormiguero y vamos a contar lo principal. Antes que otros lo vas a tener acá en Más Data. Bienvenida, Mariana Arias. ¿Cómo andás? Un placer, Pancho, estar con ustedes, con Guada, con vos, en Más Data. Y vamos a hablar hoy también de la repercusión en el mundo de este vacuna gay. Vamos a hablar de cómo empezaron las clases en la ciudad y cuántos adultos mayores se quedaron afuera por ahora. Ahora me lo vas a contar porque vamos a arreglar un problemita técnico. El Nos micrófono. falta un integrante. Y les decíamos, mucha información, mucho detrás de escena, mucha información propia, lo último que está pasando en la actualidad, en la política, en Argentina y en el mundo. Y hablando de actualidad y de política, Ezequiel Spillman nos va a traer toda la información, todo el detrás de escena, toda la rosca política acá en Más Data. Ezequiel, bienvenido. Pancho, Guada, y hoy, por supuesto, dedicados al vacunatorio VIP, y en especial les voy a contar dos temas que les diría que están pasando por debajo. Uno, ¿quién es el personaje clave que todavía no salió a la luz y que sabía todo, absolutamente toda la trastienda y que estuvo siempre tras bambalinas? Y hoy vamos a revelar quién es ese personaje, qué rol tenía y por qué era tan importante la estructura del Ministerio de Salud. Y además, en un ratito, el plan de Bisotti para intentar tapar este escándalo. A propósito de los sumarios que recién contaba Pancho, la idea de difundir todos los que ya se vacunaron, ¿qué otras cuestiones están en la mente de la flamante ministra para intentar terminar con este escándalo que está golpeando de lleno en el seno del Gobierno Nacional? Un personaje del que no estamos hablando y del que vos traes toda la información, ¿no? A mí me gustaría introducir, abrir al debate, bueno, con los tweets del presidente de la Nación ayer a la tarde, que dieron mucho que hablar. A ver si podemos poner el primero, a ver si podemos poner la primera placa. ¿Lo tenemos por ahí? Y ahí arrancamos. Ahí está, mirá. A ver, es público y notorio, dijo el presidente, que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque fue excepcional, no puede avalarse. Hasta ahí supongo que todos de acuerdo. Ello es así, aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas por la edad o las condiciones físicas de recibirlas. Y acá está el dato como mínimo inexacto, me parece, y lo vamos a estar hablando en el transcurso del programa, pero nosotros acá tenemos por lo menos dos datos de personas que no cumplían estos requisitos. Machiavelli viene con uno con nombre y apellido. El mío, el que yo les voy a traer para que se den una idea, no voy a adelantar nada, pero en cuestiones de edad no vio el Mundial del 90. Se los dejo ahí. Ahora, en el mundo, estas cuestiones también ocurren porque el ser humano es el mismo en todo el planeta, pero tienen sanciones. Hace poco, por ejemplo, en España hubo una gran polémica porque vacunaron a personal del ejército
Pero la idea era vacunar a los que iban a misiones de paz o en el exterior, a los que estaban expuestos, no a los burócratas de escritorio, y de repente ocurrió que el jefe del Estado Mayor, el jefe del Ejército, ahí lo tenemos al nombre, es el general Villarroya, 63 años tiene, bueno, cayó en la volteada y renunció al instante, unas horas nada más. Gran escándalo en España, le presentó la renuncia a la ministra de Defensa y se la aceptó. Esto no es nuevo y ahora con un rato también con Mariana vamos a hablar de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Perú. Vamos a la otra parte del tuit de Alberto Fernández porque fue un hilo grande. Ahí está. No puedo dejar de observar que sobre esas personas, las que se vacunaron, se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. Acá hay una contradicción. O es un escándalo o la culpa lo tienen los medios. Un poco es lo que yo interpreto. Es un mensaje altamente ambiguo. Bueno, el presidente viene teniendo muchos mensajes ambiguos, pero por lo pronto varias de las críticas por este escándalo vienen del propio Frente de Todos. No sé si podemos poner ahí alguna reacción. ¿Tenés la de Grabois? Debido. Se debe hacer, esto fue el viernes, se debe hacer pública la lista de todos los vacunados, mira, coincidimos con Debido, en la misma condición que describió Berbisky y dejar cesantes a todos aquellos que sean funcionarios públicos. ¿Tenés la de Grabois? A ver si podemos poner la de Grabois. Ahí está Grabois. Berbisky, bueno, esta es una crítica a Berbisky, fue siempre un traficante de influencia, personaje inmoral que opera en nuestro campo, jactarse de semejante abuso mientras el pueblo aguarda su turno, expresa la naturaleza del falso progresismo liberal y palaciego. Lejos nuestro, por favor, dice Grabois. Y acá hay otro tema, porque esto es fuego amigo. Pero también, en un ratito con Guada lo vamos a ver, hay una gran reacción de la sociedad y la primera muestra de este fin de semana es una encuesta que hizo Management and Fit, donde la gente dice, la gran mayoría de la gente dice, tienen que renunciar. Ahí tenemos la encuesta, fíjense, ¿deberían renunciar? ¿Sí o no? Bueno, 71% dice, no ya los funcionarios que permitieron el vacunatorio VIP, sino los que se fueron a vacunar. Hay otra cuestión del tuit de Alberto Fernández en el que me gustaría detenerme, que es, ¿qué pasa cuando esta culpa de los medios, en realidad lo que hizo fue revelar algo que el gobierno venía ocultando? Porque esta investigación empieza con dos colegas de Clarín, Ortelli y Fede Mayol, que empiezan a llamar, a hacer lo que tiene que hacer un periodista. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Ahí se entera el gobierno y Berbisky entonces se adelanta. Es decir, los medios en este caso nos hicieron un favor. Le hicieron un favor al gobierno si es que quiere trabajar bien. A pesar de que 24 horas antes, el entonces ministro de Salud le había dicho esto al colega Luis Novarecio en la radio. Quiero que presten atención a estas declaraciones de Ginés González García. ¿Las tenemos? Dale. ¿Qué le pasa cuando ve en las noticias, se debe enterar al mismo tiempo que nosotros, que un intendente, la mujer, el chofer se vacunan, que en Salta se vacunan militantes sociales y demás? No me gusta. Nosotros, yo tengo dos subsecretarios que están enfermos y no están bien, justamente porque hemos respetado absolutamente las normas y pese a ser trabajadores de salud, no estamos entre la prioridad de los trabajadores, pero claramente en un país tan grande, con tantas jurisdicciones, bueno, alguna travesura de este tipo, pero me encanta que tenga sanción social y eso es lo que debe pasar. Bueno, hubo sanción social, evidentemente, una travesura, un poquito más puede ser, pero va a ser importante, en este caso lo hablaba recién Javier Lanari, qué pase con las listas. Si realmente el gobierno las difunden, hay pedidos de información pública, hay ya investigaciones judiciales. A mí esto un poco me hace acordar lo que pasó al principio con la causa de los cuadernos, ¿se acuerdan? Cuando trascendía que había alguien involucrado en alguna declaración de algún arrepentido y saltaban y decían, yo estoy, se adelantaban, que es un poco lo que está pasando con algunos dirigentes, con Estela de Carlotto, habló Moyano el fin de semana. Va a ser muy importante entonces la transparencia en este caso. No se me ocurre
otra manera. Hay rumores también de que habría empresarios de peso. Está el rumor de que en algún caso, me llegó y Hugo Alconada lo escribió el fin de semana, que pueden haber pagado, es decir, ya sería otro el delito, ya no sería colarse en la fila, sino abrir un negocio. Contrabando. Contrabando, claro, ya es otra cosa, mucho más pesada. No se me ocurre, decía, algo para solucionarlo que darle un corte, que es la verdad. Ir con la verdad de frente, sacar los trapos al sol, aunque cueste y aunque no seamos tan propensos siempre a la verdad en la Argentina, lamentablemente. Vamos a un último momento con Hugo Machiavelli. Perdón. Más data, por supuesto, estamos acá acomodándonos, pero el último momento tiene que ver... tranquilo, Hugo. El último momento es muy importante y no tiene que ver justamente con ese movimiento tan extraño que hice. El último momento es lo que puede pasar en los próximos días en la justicia. El fiscal Marijuán, escuchen y anoten, este dato es clave, pide que se allane el Ministerio de Salud, es el primer dato, y el segundo pide que toda el área de salud, estos son los secretarios, los empleados, declaren en la justicia. A ver, le recordamos a la gente, la jueza María Eugenia Capuchetti es la que finalmente quedará a cargo de las investigaciones. María Eugenia Capuchetti subroga uno de los tribunales en Comodoro Pi y en el otro también está como titular. Ella va a comandar las investigaciones. Depende si cae Pancho en el 5 o en el 6, finalmente Tayano o Rívolo serán los fiscales que impulsen e instruyan la causa. Ahora bien, escuchá porque acá está la clave. Marijuán ya pidió, y seguramente en Más Data y antes que otros, vas a ver el documento a través del cual solicita, insisto, que se allane el Ministerio de Salud. Antes hablábamos con vos, conversábamos, Pancho. Es un poco tarde para el allanamiento. Absolutamente. Es cierto. Se perdió tiempo. Pero claro que se perdió porque tiempo. Esto tendría que haber ocurrido el viernes. Bueno, el fiscal Marijuán se anticipa con la denuncia. Fue el primero. Luego hay pedidos de informe, distintas organizaciones que también piden investigaciones. Algunas reparan particularmente en el rol de Ginés González García. Otra amplían a Berbisky. Otros señalan, bueno, distintos delitos. Hay malversación de fondo, tráfico de influencia, hay mal desempeño de las funciones de un funcionario público. Hay un montón de delitos. ¿Hay un Ahora solo bien, hospital, Hugo, o involucrado o podría haber más? No, hay muchos más. Por eso nosotros, en instantes, y por eso recomendamos que se queden aquí en Más Data, vamos a comentar, vamos a anticipar la ruta de las vacunas VIP. Hasta ahora nadie explicó lo que vamos a señalar. Cómo las vacunas llegaban a la Argentina, a cargo de quién estaba la distribución, cuáles eran los lugares a donde iban y dónde empieza todo. Ya se sabe a esta altura que el Hospital Posada fue el primer vacunatorio, entre comillas, ilegal, entre comillas, irregular, con acciones que la justicia investigará. Ahora bien, desde el Posadas, te anticipo esto, después lo desarrollamos mejor, desde el Posadas salían heladeritas, así te lo digo. Son heladeras, ¿viste? Como las que se llevan en el camping. ¿A la playa? Tipo de esas heladeras, Mirá, cuyas características tiene que pueden llevar este tipo de vacunas de hasta menos de 18 grados. Vos pensá, ¿hay instalado, tiene el Ministerio de Salud la capacidad de instalar un vacunatorio como lo tiene el Posadas y otros lugares? No. Entonces, ¿cómo se hizo para legitimar o hacer funcionar este vacunatorio a propósito de, algunos señalan ya, una casta que logró acceder a las vacunas que otros argentinos están esperando? Bueno, a través de un sistema improvisado, de la cual Bisotti no podía desconocer, por eso las acciones también judiciales pueden alcanzar a la nueva ministra, y allí, con esas heladeras que llevaban desde el Posadas, allí se armó ese vacunatorio en el Ministerio de Salud. Pero esas insisto... listas, Hugo, esas listas que están circulando por WhatsApp, me llegaron como 5. Sí. Me parece que, no sé si están, si son tan rigurosas. No, hay Están mucho fake. escrachando acá, claro. Bueno, ¿Y mucho eso quién fake. lo hace y para qué? Eso lo hacen desde algunos sectores, son trolls, son, digamos, distintos, agentes, muchos del gobierno, otros desde otros lugares con otros intereses,
quienes averiguamos a través de fuentes judiciales y otras para obtener la mejor información que vas a tener aquí en Más Data, tratan de mandar esa fake en donde aparecen, por ejemplo, artistas y otros personajes famosos para diluir el objetivo. Esto es, hay un plan muy claro, primero, de situar la responsabilidad solo en el exministro Ginés González García y evitar los daños colaterales. Por eso nosotros incluso charlamos en días pasados lo que engloba esto de el vacunagate, que es el mercado ilegal, el mercado negro de las vacunas. Ya se sabe, y lo escribió Hugo Alconada Amón, que se compraban vacunas de hasta 50.000 pesos. El escándalo concretamente de Chubut es el mercado negro de las vacunas. Pero insisto sobre algo que todavía no se sabe, se llega tarde, pero fuentes cercanas al fiscal Marijuán señalaron lo que él denunció y pidió. Y tanto Rívolo como Tayano probablemente no se opongan a lo que un par está solicitando. Insisto, el allanamiento del Ministerio de Salud, esto es, ya está Carla Bisotti en el Ministerio de Salud, y la declaración. Sí, llegamos tarde. Llegamos tarde, quiero Pancho. insistir con eso. Bueno, en un rato me vas a contar, tenés un inspectore, como se dice, un nombre creo que bastante escandaloso. Sí, este es un anticipo también muy fuerte de la ruta de la vacunación VIP, la ruta de las vacunas y un responsable. Yo hablaba recién de una encuesta que se conoció hoy a la mañana, muy interesante, porque está bien caliente, Guada. ¿Qué es o de qué manera reaccionó la sociedad ante este escándalo el viernes a la tarde? Así es, Pancho, es una encuesta de Management and Fit que se realizó este fin de semana, o sea que bien caliente con la repercusión emocional, ¿no? Las primeras repercusiones en cuanto a la gente sobre todas las medidas y también un dato que les voy a contar al final que tiene que ver con el nombramiento de Bisotti. 6 de cada 10 personas no creen en la transparencia del proceso de vacunación. 6 de cada 10. O sea, ya venía flojo de papeles, ¿no? Con toda la polémica de la vacuna rusa. Ahora esto terminó de desmoronar la poca confianza que tenía el gobierno en el plan de vacunación. También 7 de cada 10 personas están en contra del nombramiento de Bisotti. Eso es tremendo, ese dato es tremendo. Y están... Porque habla un poco de lo que hablábamos recién con Fernando Carnotti y Florencia Donovan, ¿no? ¿Esto es una continuidad o permite cortar el escándalo? Claro. Bueno, eso es lo que está sintiendo la gente. Ahí vemos confianza en el plan de vacunación del gobierno. Bueno, 60% prácticamente es la gente que no cree, poca o nada de confianza en el plan de vacunación. Que ahí tenés los dos, ¿no? Los que piensan que es poco transparente y los que piensan que no me importa, pero no van a llegar. Esa es otra cuestión, ¿no? No solo la falta de transparencia, sino la lentitud y la ineptitud, ¿no? En el plan de vacunación, la desorganización que estamos viendo todos. Acá los que les decía, el nivel de acuerdo con el nombramiento de Bisotti, solo el 31,6% está de acuerdo con el nombramiento de Bisotti. O sea que va a tener una tarea muy difícil de lavada de imagen del Ministerio de Salud, alguien que formaba parte de ese equipo. Y también lo que les comentábamos que tiene que ver con la renuncia de los funcionarios. También 7 de cada 10 argentinos creen que tendrían que renunciar todos los funcionarios que se vacunaron. Estemos atentos. Hoy se conoció la noticia de Zanini también, el procurador del Tesoro, que también reconoció que se vacunó ayer, ¿no? En forma irregular. El ministro de Economía, Martín Guzmán. Esto, como les decíamos, recién empieza. No se sabe dónde puede llegar a terminar este escándalo. Lo cierto es que la gente no se conforma con solamente la renuncia de Ginés González García. Después, en un ratito, me gustaría que me aclararas un poco qué pasó con esta vacuna china, ¿no? Que de repente ayer a la noche se autorizó y se firmó un acuerdo. Yo no sé si era que estaba previsto o el cambio de autoridades. Tengo una información sobre ese tema que te vas a quedar patitieso. Mirá cómo te lo digo. Patitieso. Patitieso. Una palabra Pero nueva. tenemos justo a la directora de Management and Fit, a Mariel Fornoni, para que nos cuente bien cómo se hizo esta encuesta y cómo lo analiza ella, ¿no? Mariel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo sí, estás? Fue una encuesta que hicimos rápidamente, ¿no? Después de enterarnos de la situación sucedida el viernes, la hicimos el fin de semana a nivel nacional, es una encuesta telefónica. Y bueno, un poco vos comentabas los resultados. Yo lo que quería decir es que evidentemente nosotros venimos midiendo mensualmente y seguimos viendo que la corrupción aparece en primer lugar entre las preocupaciones de la gente.
Más allá, digamos, de la urgencia de la economía, de la urgencia por los temas de salud, la corrupción sigue siendo la primera mención. Y esto obviamente se sinergiza, ¿no? El gobierno había alentado esta campaña de vacunación y había puesto mucho esfuerzo en alentarla, porque al principio había muchas dudas sobre la vacuna rusa, la gente decía que no se quería vacunar. En la última encuesta nacional el 50% de la gente decía que sí se quería vacunar, solo el 20% no quería, el resto quería esperar un poco. Y en este momento, cuando después de esa campaña y se había puesto tanto esfuerzo en lograr que la gente quisiera vacunarse, es algo por ahí un poco raro en relación a que nosotros contamos gente inscrita para vacunarte y vacunados, como cuentan en la mayor parte de los países, y a pesar de eso se genera este escándalo, ¿no? Y yo lo que creo es que lo peor es que es el dato este del futuro, digamos, 6 de cada 10 personas no creen que el gobierno pueda tener un plan, digamos, justo y equitativo de vacunación, y eso dinamita la confianza y las expectativas, lo que viene a futuro. Claro. Y creo que va a haber que hacer un trabajo muy fuerte para cambiar justamente la confianza y las expectativas, que no se cambian de un día para el otro, ni se cambian solamente con una acción. Esto cambia con el tiempo. Mariel, entonces, justamente el tiempo. ¿Tiene el gobierno tiempo de dar vuelta este tremendo escándalo antes de las elecciones? Bueno, tampoco sabemos cuándo van a ser las elecciones, ¿no? Entonces, también hay proyectos para patear, digamos, la fecha de la elección a septiembre o postergar las PASO. Entonces, yo creo que esto cala hondo por también justamente este tema, la incertidumbre. Hoy hay miedo, hay incertidumbre. Estos son como los sentimientos que afloran más a flor de piel en la gente. Y esto viene a poner una piedra más en este tema de la incertidumbre, del miedo, de la preocupación. Mariel, entonces, Mariel, creo que lo que no va a ser fácil es sacar este tema de agenda, porque vamos a estar hablando todo este año de la elección. Mariel, si vos tuvieras... Vamos a estar hablando todo este año de la vacunación, porque no hay vacunas ni hay logística para que los argentinos estemos vacunados en poco tiempo. Mariel, entonces, ¿me escuchás? Se va a hablar de la vacunación y todo este año vamos a volver a hablar de este escándalo. ¿Me escuchás, Mariel? Sí, quería preguntarte, si vos tuvieras que darle un consejo al gobierno de cómo resolver esta crisis, ¿por dónde debería empezar? Yo creo que no alcanza solo con Ginés, creo que el escándalo va a abarcar a más gente que está involucrada en este tema. Y por otro lado, creo que tiene que generar acciones de política pública que apunten a la transparencia, fundamentalmente a la transparencia. Hoy hay muchas formas, ¿no?, de hacer política pública de forma transparente, con transparencia de datos. Me parece que tiene que apuntar a esto. Hoy todavía eso no está resuelto, ¿no? Entonces, la verdad que en 2021 pensar que se va a comprar carnet, la verdad que suena como poco creíble, poco transparente, poco moderno. Me parece que los pasos tienen que ir en ese sentido y por lo menos por ahora no parece que fueran los correctos. ¿Pensás que se equivocó el gobierno en haber elegido a la sucesora de Ginés, justamente a Bisotti, que formaba parte del problema más que de la solución? Creo que lo hicieron para tratar de sacar de agenda rápidamente el tema y entonces era lo más rápido que tenían a mano. A veces las cosas rápidas son rápidas pero no son eficientes. Carla Bisotti es cierto que tenía buena imagen en los medios, ella había sido la elegida para poder hablar públicamente cuando Ginés no era muy clara en las primeras apariciones durante los informes que se daban en la cuarentena, y ella lo había hecho correctamente. Lo que pasa que era difícil poderla separar del escándalo que estaba en su propio ministerio, ¿no? Mariel, el gobierno está convencido de que gana las elecciones, porque va todo el PJ junto. Ahora lo vamos a hablar con Florencia Arieto también. ¿Vos qué números tenés? Mirá, la verdad es que los números hoy sobre las PASO, el 50% dice que va a votar a la oposición, el 34% dice que va a votar por el oficialismo. Lo cierto es que sí, esta es una elección legislativa donde el voto se abre más
Entonces no sabemos cuán dispersa va a ir la oposición. Y normalmente yo creo que se habla de esto porque mediáticamente el número que se da es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires es un número importante que ronda entre el 50 y 60% de los votos. Pero me parece que falta mucho todavía. Me parece que si uno mira qué es lo que está pasando en las elecciones en otros países, incluso si uno mira en Estados Unidos, Trump tenía claramente la elección ganada y la termina perdiendo, y la gente vota contra los oficialismos porque está enojada, y a quién puede castigar, el oficialismo, que es el que está gobernando. Claro. Entonces creo que todavía no hay nada resuelto. No sé si la estrategia del oficialismo de querer prorrogar la elección, patear para adelante la elección a septiembre o noviembre es una buena estrategia. Creo que la situación económica y social va a estar complicada en septiembre o noviembre, y la situación de la pandemia probablemente todavía no esté resuelta al paso que vamos, ¿no? Con las vacunas que han llegado, con las dosis que tenemos y con la logística que tenemos para poder aplicar esas dosis. Muy pobre, por cierto. Muchísimas gracias, Mariel Fornoni, Management and Fit. No, por favor. Muchísimas gracias. La primera encuesta que se hace con respecto a las consecuencias políticas para el gobierno sobre el escándalo de las vacunas VIP. Pancho. Resultados demoledores. Bienvenida, Florencia Arieto. Gracias por estar. Gracias por la invitación al primer programa. Los felicito. Así es. Muchas gracias. Igual soy abonada, pero me encanta. ¿Sos abonada? Bueno. Me encanta la nueva era. Podemos arrancar con un... Quiero que veas un video de alguien que conoces bien. ¿Podemos verlo? A ver, ¿tenés el video? Dale. Salió que no encontré que estaba vacunado yo, porque yo soy el presidente de las dos obras sociales, de la obra social nacional de la Federación y de la obra social del Sindicato de la Provincia de Buenos Aires. Como tanto, tenía la obligación, porque siempre algún contacto hay, siempre alguna llegada hay, y son los que corremos más riesgo de contagio. Además, la edad que tengo también yo también estaba vacunado con la provisión que nos hicieron del gobierno de la ciudad. Si supiera los riesgos que se corren cuando frente a un sanatorio como es exclusivamente no exclusivamente, pero la inmensa mayoría de la gente va por el tema de la pandemia esta. Los riesgos que se corren ahí son muy grandes. El pibe, que también le dejó una secuela de pericarditis. ¿Estamos hablando de su hijo menor, de Jerónimo? Jerónimo, sí. ¿Él tuvo coronavirus? ¿Tenía que vacunarse, Moyano? No. ¿Como jefe de una obra social? No. Pero bueno, no me sorprende, digamos, calculo a la mayoría del pueblo, a algunos periodistas sí les sorprende, a la mayoría del pueblo argentino que anda a pie, y a mí en lo personal, que lo denuncié hace 8 años, no me sorprende que sea un privilegiado, un mentiroso. A mí me dijeron que estaba bastante asustado con el COVID, Moyano. De hecho... Que se quede en la casa, como cualquier abuelo de más de 70 años. Yo tengo a mis abuelos muertos, pero he hablado con un montón de amigos que tienen a sus abuelos también aterrorizados en la casa, que cobran una jubilación de miseria, que laburaron toda la vida y que no tienen privilegios. ¿Por qué Moyano sí, el abuelo de mi amigo no? Es injusto. No tendría que haberse vacunado él, ni la mujer, ni el hijo, y empezar a esperar que salten cuantos más, ¿no? ¿Te ofrecieron a vos vacuna VIP? No. ¿No escuchaste nada? No. Bueno, viste que Beatriz Arlo en un momento dijo que... A ver, ofrecen a los permeables o a los que pueden caer en alguna trampa. De hecho, ayer hablaba con Mateo, que es uno de los concejales, que se hizo viral el video de Navarro. En Navarro, sí. La presidenta que le dice, porque somos autoritarios, estamos acá, en un momento dado en el video, tremendo. Es la hermana de Maggiotti. Santiago Maggiotti es ex intendente por tres periodos de Navarro, hoy secretario de Hábitat de la Nación, y se fue a vacunar. Y a Mateo se la ofrecieron. Y él le dice, sí, como concejal, sí, dale, viste, como para arrastrar al fango, ¿no? Es el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Navarro. Y él le dice, pero mi viejo está esperando la vacuna. ¿Cómo me va a vacunar antes de mi viejo? Sentido común, ¿me entendés? Sentido común. Lo que decía en un momento el gobernador, porque a mí me consta que hay intendentes a los que lo llamaban y le decían, che, vacúnense, porque todavía no se le tenía demasiada fe a la Sputnik. Después, cuando vino la publicación en Lancet, cambió todo. Pero me parece que la intención
primigenia era esta, bueno, demos el ejemplo. De hecho, nosotros acabamos de presentar una denuncia penal en la provincia contra la gobernación, con el senador Juan Pablo Alan, justamente para que se abran las listas, porque una cosa son los intendentes, que lo podemos entender, que al principio era, bueno, yo como cabeza de la localidad me pongo al frente para que entiendas que esta vacuna... O sea, vos decís que es distinto el intendente o Kicillof que un concejal. Un concejal, Jorge Yusé, del movimiento Evita, se puso la vacuna en Navarro. Ahora parece que agarró un conchavo en Moreno, ¿viste? Por el movimiento Evita, y agarró una pala ni hablar, ¿viste? Bueno, entonces... ¿Por qué le ponen una vacuna a él si hay gente, y qué sé yo, que está esperando, que tiene problemas de salud? Y si se muere alguien en el medio de que alguien usó la vacuna, o sea, es gravísimo. ¿Reaccionó bien Alberto Fernández? Bueno, reaccionó como puede cuando tiene un gobierno que la mitad es corrupto. Le están pidiendo transparencia a Cristina Kirchner, le están pidiendo transparencia a Zanini. Sí, parece un poco complicado. Y aparte, que yo, Bisotti tendría que explicar si Pablo Bisotti, el hermano, es director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, y si apenas asumió, le entregó a su cuñada, Melina García Luciani, creo que se llama, que es dueña de una empresa de limpieza sustentable, un contrato para que limpie el Ministerio de Salud. ¿Por qué crees que Berbisky habló así como habló? Yo creo que para hacer un control de daños, porque el dato lo tenía Clarín. Porque se había enterado. ¿No crees en esa conspiración de que se lo quiso cargar a Ginés por pedido del instituto? Sí, bueno, se comió un alfil, ojo. O sea, eso también lo crees. También. Pero Berbisky no se va a hacer el amoroso contando una situación que lo involucra y después dice fue un error. Un tipo era contra la inteligencia de los montoneros. Todavía tiene que explicar el caño que le metieron a la superintendencia de la Policía Federal, que mataron chicos a gente de 18 años. Salió indemne de todo, nunca explicó nada. Una persona con ese entrenamiento militar se va a sentar a decir algo inocente no es. Yo creo que se hizo control de daños. Circunscribirlo a Ginés, porque si no era una bomba que se llevaba puesto varias personas, ahora inclusive se aplicaba al Te quiero preguntar si crees que se tienen que extender las renuncias. Y también sacó a Ginés. Ahí está, pero ahora te quiero preguntar eso. Pero Mariana Arias te quiere preguntar. Mariana. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo andás? Quería preguntarte, recién hacías algún gesto cuando Mariel Fornoni hablaba de transparencia y que el gobierno tenía que avanzar en la transparencia, recién lo nombraste también. ¿Crees que Carla Bisotti está capacitada, puede lograr transparencia en la vacunación, puede lograr los contratos que todavía no logró el gobierno? Mira, Mariana, estructuralmente en el Ministerio de Salud, Carla Bisotti es la encargada del Novimac y del CISA. O sea, los dos sistemas informáticos donde se carga cada vacuna que se aplicó a cada persona en todo el territorio de la nación. ¿Cómo puede ser que no sepa que había vacunatorio VIP si en realidad esa vacuna que se la están poniendo a un amigo del poder le falta a la persona que se anotó y está haciendo la cola? O sea que es imposible que no lo sepa. Es imposible que no lo sepa. Por eso la gente sabia, por eso la gente no le cree. ¿Es fácil obtener la información o debería ser fácil la lista, la famosa lista? Yo creo que debiera ser pública. Si no hay nada que ocultar, vos tenés que ser público. ¿Pero está esa lista? No, no está. El Novimac y el CISA, que son donde se cargan el Ministerio de Salud, que vos tendrías que poder entrar... sea, pero no está, quiere decir que nunca nos vamos a enterar. Está, pero no está accesible ni a los periodistas, ni al pueblo. Por eso te pregunto, ¿vos crees que existe la lista y que en algún momento podemos acceder? Sí. No sé si está todo lo completa que debiera y con la verdad que debiera. El tema del cuarto gobierno kirchnerista trae estos problemas. Les tocó una pandemia en donde lo primero que tenés que hacer es ofrecerle a la gente confianza. Porque vos decís, bueno, viste que esta idea de suponer que somos todos lo mismo y enlodar. No, yo no soy lo mismo que Moyano. Yo lo quiero preso a Moyano y si vos confías en mí, entonces no estás del lado Moyano de la vida. O sea, no somos todo lo mismo. Entonces vos decís, ¿qué pretendés? ¿Que hagan algo diferente a lo que hicieron 12 años antes? O sea, ¿qué es lo que pretendemos? Obviamente va a ser muy difícil que la ciudadanía, la mayoría del pueblo, porque recordemos que Alberto Fernández ganó con el 48%. No es un gobierno de mayorías. No es el 54 de Cristina en el 2011, post-muerte de Néstor Kirchner. No es un gobierno de mayoría. El 52, por alguna circunstancia, separado, lo que sea, no lo votó. Entonces, evidentemente, más de la mitad del pueblo argentino no cree en este gobierno. Y lo que hizo Alberto Fernández desde que asumió,
que a mí no me sorprende porque lo conozco de cuando armaba para Massa en la ciudad de Buenos Aires. Eran compañeros. Ahí. Era el armador, que se quería juntar a 10 y no le daban bola. O sea, vendedor de auto usado, por favor. Entonces lo que digo es, encima, es un tipo que tampoco, siempre es un gobierno de segundos. Alberto Fernández siempre fue segundo de alguien. De repente ahora es una cabeza que no sabe cómo resolverlo y encima la segunda es la que siempre lideró. Porque te guste o no a Cristina, nosotros como oposición la tenemos que vencer al kirchnerismo y decirle a la gente humildemente, miren, ellos creen que van a ganar. Nosotros vamos a ofrecerle transparencia, confianza, seguridad. Ahora, en esa lógica, es muy difícil pedir que el gobierno sea transparente. Ahora te voy a preguntar por las elecciones, porque hay también mucho revuelo con eso y no sé qué listas van a presentar, pero Hugo Machiavelli te quiere preguntar. Florencia, buenos días, buenas tardes. Sos una de las que más conoce el mundo moyano, claramente los detalles de varias de sus causas. ¿Cómo llega a Moyano a vacunarse él, Liliana Zulet, Jerónimo, uno de sus hijos de 22 años? ¿Llega a través de Ginés González García? ¿Llega a través del presidente Alberto Fernández? Yo creo que es tan impune y tan poderoso porque subestiman el poder del sindicato de camioneros. Ahora ustedes hablaron algo de Chubut. La fiscal Andrea Rubio, que es la que lleva adelante la investigación del robo directamente en Comodoro Rivadavia de 30 vacunas, estaba en el sindicato de camioneros. Y ahora, ¿sabés qué hicieron? Todos los camioneros bloquearon a todas las empresas de transporte porque Taboada, que es el representante de camioneros en Chubut, va a hacer una conferencia de prensa diciendo que hay persecución. No, son chorros. Yo creo que Moyano, con el poder que tiene, ni siquiera le consultó a nadie. Recibió la dosis que le corresponde a la Antártida, que dicho sea de paso también se lo quedó irregularmente al Sanatorio Antártida, que es una causa que está abierta. Recibió las dosis para el Sanatorio Antártida, para el personal de sanidad, para todas las personas que estaban ahí, se la puso él y su mujer porque no le importa el trabajador, nunca le importó. O sea que el nivel de impunidad y de poder de Moyano es que ni necesita el vacunatorio VIP, la dispone él. Bueno, eso es lo que hay que terminar. Hay que terminar con los Moyanos de la vida, porque si no este país va indefectiblemente a la decadencia, no salimos más. Los que se dieron la vacuna, olvídate de los que permitieron, los que se dieron la vacuna, ¿tienen que renunciar, como dice la encuesta? Yo creo que sí. Todos. Yo creo que tiene que ser un manipulite. Todos. Todos quienes no debían, todos quienes no debían recibir la vacuna deben renunciar. Porque el gobierno te militó que vos, que tenés una pyme de 3 empleados y está diciendo, flexibilizame un poquito la cuarentena porque me fundo, no tengo para pagarle a mis empleados. Te decían, militante de la muerte, estás militando la muerte. ¿Sabés que nosotros somos la vida? Y ahora ellos están robando la vacuna de un abuelo o de un personal de la salud. Ayer un hilo de Twitter de una médica que trabaja en el público y en el privado diciendo, perdón, ¿no? Estamos hechos mierda, loco. Estamos hechos mierda y no tengo vacuna para ponerme yo. ¿Entendés? ¿Sabés que esto le puede salpicar, si trasciende algún caso, a la oposición también, ¿no? Porque gobiernan distritos también. No sé qué pasa con... Caiga concejal, funcionario, Movimiento Evita, cualquiera sea que se haya puesto, diputados, senadores que se hayan puesto la vacuna cuando le correspondía al pueblo que está esperando en la fila como corresponde, se tiene que ir. Y si no se quiere ir, se lo destituye. Habría una lista que está en manos de Sergio Massa que tendría varios nombres de diputados y senadores de Juntos por el Cambio. Destituidos todos los que se tengan que se hayan puesto la vacuna que le corresponde al pueblo. Nosotros tenemos una línea. La líder es Patricia Bullrich. Nosotros vamos por derecha por la vida. Tómenlo como quieran, en todas las acepciones de la palabra. Nosotros no vamos al conchavo ni a embromar al pueblo para salvar a uno. Violó la ley, señor, violó las reglas básicas de conducta. No tuvo ética y mientras que se ponía la vacuna por privilegio, se acuerda que en González Catana hay un enfermero que gana 8.000 pesos, que se toma 3 bondis y encima lo roban a las 5 de la mañana cuando se va a trabajar, te pusiste la vacuna afuera. Caiga quien caiga. Del otro lado, ¿basta con la renuncia de Ginés? No. ¿Quién más se tiene que ir? No, todos. ¿Qué son todos? Toda la estructura del Ministerio de Salud. O sea, Bisotti no tendría que Bisotti era la encargada del Novimac. O sea, Bisotti es la encargada del sistema informático donde vos cargás la dosis A+452 que se puso Pancho Olivera el 11 del 1 del 2020. No, quiero decir, lo tenés que cargar.
Cada persona que recibió la Sputnik se lleva un certificado, como es el certificado de vacunación. Eso vos lo tenés como reaseguro para mostrar que estás vacunado, pero también el Estado tiene el reaseguro de que te la dio, porque si no mañana yo armo algo y digo la tengo o no la tengo y se armó un lío. O sea que indefectiblemente tiene que haber un doble control. Claro. O sea que eso tiene que estar. Carla Bisotti es la encargada de vacunas adentro del ministerio. Y resulta que no sabía lo que hacía Ginés al lado. Déjame de joder. Por favor, nos toman de estúpidos. Había una interna entre Ginés y Bisotti, pero en todo caso, si no es responsable por complicidad, es responsable por negligencia. Porque cuando vos sos cabeza de algo vertical, lo que pasa abajo te pega. Por acción, por omisión o por negligencia. Te pega, porque si no, no hay verticalidad. Si no desmantelemos todas las estructuras verticales en donde hay jefaturas que bajan la estrategia y lo de abajo, lleva adelante la estrategia a través de distintas tácticas y pongamos todo horizontal. Entonces, cada uno es responsable del cuadradito que le corresponde. Si acá hay verticalidad, la cabeza es responsable por lo que pasa abajo siempre. Te guste o no te guste, le podés explicar a la gente, mire, tengo 1000 empleados, puede pasar, bueno, pero yo me hago cargo de ese empleado que se me pasó. Porque para eso soy jefe y para eso cobro un sueldo de jefe. Porque si no, andate de empleado y cobra menos. No hay excusas. Ezequiel. Florencia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Ezequiel, te quiero hacer 2 consultas, una relacionada a lo que te preguntaban recién Pancho y Guada. Hay 2 intendentes de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Gali de Olavarría y Javier Iguazel de Capitán Sarmiento, que tienen menos de 50 años, Gali no tiene ni siquiera 40, y se vacunaron efectivamente con la Sputnik. Quería saber qué pensabas de ellos 2 en particular, porque son 2 intendentes de Juntos para el Cambio, y Javier Iguazel, de hecho, fue uno de los denunciantes de Cristina Kirchner. Mira, a mí me parece, lo hablábamos con el senador Alan respecto de la denuncia. La verdad que los intendentes, vos decís, bueno, en algún momento hay que ver las fechas. Algunos se pusieron la Sputnik antes que The Lancet dijera que es efectiva, como para dar confianza. Es como que yo, el gobernador, el presidente. A mí me hace ruido, todo me hace ruido. Porque para mí el pueblo primero, ¿viste? Que el pueblo es el que labura, el que saca la patria adelante y que siempre es el primero que lo cagan. Pero bueno, se puede entender que es cabeza de una localidad y se puede entender que es el que le ofrece a esa localidad la seguridad de la vacuna. Por eso no me parece que en los intendentes, que yo los subí a varios, a ellos también, diciendo se pusieron la vacuna. De última, quizás se puede entender porque son cabeza de localidad, lo que no se puede entender es que la gente después pierda las elecciones cuando los voten. Eso se tendrán que hacer responsable. A mí me parece que primero el pueblo. Las encuestas dicen que el pueblo votó a Alberto Fernández en el 2019 y que va a votar supuestamente, mayoritariamente al gobierno en octubre. Bueno, se verá. También votó en 2015 al presidente Macri y la verdad que nadie es dueño del voto del pueblo. Lo que nosotros desde Juntos por el Cambio, con el liderazgo de Patricia, podemos ofrecer es contracción al trabajo, ley y orden, honestidad, y si hay que cortar cabezas, se cortan cabezas. Nosotros no tenemos enconchado, ¿no? ¿Viste? A nosotros no nos va a venir a apretar por abajo. ¿Cuánto se va a embarrar la campaña con esto? Depende del grado de limpieza que tenga cada uno. La liviandad, cuando uno tiene el culo limpio, está tranquilo. Después habrá que ver qué pasa con el resto. Yo no puedo hablar por el resto, yo puedo hablar por el equipo del que formo parte, que la verdad que es un gran equipo de gente que está para ofrecerle con humildad, ¿no? Si ellos tienen la soberbia de que creen que solamente el amontonamiento cuantitativo hace que la gente los vote, bueno, vamos a ver qué dice la gente cuando vean que se les agravaron todas las condiciones, desde la inflación, el salario, la seguridad. Vamos a ver ahora la vacuna en una situación excepcional, como es una pandemia. Bueno, veremos. Nosotros vamos a ir pueblo por pueblo, de punta a punta de la Argentina, contándole nuestra propuesta y por qué nos tendrían que votar. Después se verá. ¿Van a sumar peronistas en las listas? Porque hay algunos compañeros tuyos que dicen, si no sumamos peronistas, esto no funciona. No lo sé. Yo soy soldado comando. Eso lo hablan los generales. ¿Macri? El presidente Macri sacó un libro ahora, está muy contento. ¿Lo vas a leer? Por supuesto. ¿Puede ser candidato? Y eso lo hablan los generales. ¿Pero te gustaría que fuera candidato? Yo creo que no. ¿No te gustaría? No es que no me gustaría. Yo creo que fue presidente, tiene que tener un rol, por lo menos en esta de lo que está haciendo, de estrategia, ¿no? Y que los tácticos estemos profundizando, porque todos sabemos que este país, mientras que tenga el agujero del déficit que tiene, no tiene salida, por más que el peronismo te cuente que te puede dar planes con una maquinita que no tiene valor la moneda. Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero para hacer el esfuerzo entre todos los argentinos
primero tenemos que generarle la confianza a los argentinos de que nosotros vamos a estar a la cabeza de ese esfuerzo. Mientras que no haya esa confianza no se puede hacer nada. ¿Cómo está la relación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Fantástica. Hay competencia entre ellas. No, hay distintas miradas. ¿Quién se pone a la cabeza de la campaña? No, hay distintas miradas. Hay distintas miradas y nosotros vamos a tratar de explicar nuestras argumentaciones y se podrá ir internas, se podrá hacer una lista de consenso. Lo que no vamos a perder es el perfil de lo que queremos. Nosotros no vamos a sumar masistas a la lista. Los conozco. No van a sumar masistas. ¿Quiénes son masistas? A ver, vos no, sin nombres, pero uno entiende la táctica, ¿viste? Por ahí te rellenan los listados de concejales en la provincia con la mitad de ellos y después, si gana Cristina te rompo el bloque y si pierde Cristina me quedo acá. Ya lo conocemos. Massa está con un discurso muy Florencia Arieto últimamente. No, es el discurso por el cual yo me sentí convocada. El problema es que terminó con el que dijo que iba a meter en cana. Margarita Stolbizer. Si Margarita Stolbizer entiende que sin ley y orden no salimos y que si nosotros seguimos justificando el delito, los chorros se envalentonan más y van a seguir matando inocentes, es posible que conversemos. Mientras que Yafkin en Rosario siga justificando el delito, va a ser igual. No, yo digamos, no tengo personalmente, le tengo mucho aprecio a Margarita. Lo que tiene que entender que en seguridad no hay ideología. Esa es la traba más grande. Si no, vean Yafkin y la cantidad de años en Rosario de socialismo, de justificación del delito. El delito se combate. En todo caso, sí después trabajar fuertemente la prevención para que no suceda. Pero el delito se combate y el chorro va preso. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Después del corte, Machiavelli viene con una información muy fuerte. Estas vacunas VIP, algunas listas que, como decía recién Hugo, no son reales, pero nosotros tenemos los datos reales. Vamos y volvemos, dale. Vacunas VIP, en un ratito estábamos con Hugo, pero hubo una reunión esta mañana, hace un rato, entre el jefe de gabinete y la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti. Guada. Exacto, a partir de las 11 de la mañana fue una reunión de gabinete, estaban todos los ministros, pero obviamente la figura excluyente, la de Carla Bisotti, y por eso tenemos el móvil ahí directo desde Casa Rosada, Carola Suárez. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Guadalupe, Pancho, bueno, muy buenas tardes. Y hace minutos solamente se retiró de aquí de Casa Rosada la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti. Como ustedes decían recién, cerca de las 9 de la mañana fue ella quien llegó aquí para reunirse con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Pudieron hablar con ella? 2 horas. Decime, Pancho. Sí, ¿habló a la prensa? Habló solamente con los periodistas acreditados dentro de Casa Rosada. Nosotros, obviamente, que estamos aquí trabajando. Bueno, estamos con un inconveniente, ahora lo solucionamos, pero Hugo, vos prometiste... Sí, detalle de estreno. ¿El sabueso sos vos? Más o menos. Y acá yo ya te dije que vas a tener mucho para entretenerte. Bueno, es interesante lo del sabueso, es una linda metáfora. Nunca, la primera vez que vieja. Pero no está mal. Me gusta más la idea del Sherlock Holmes, no sé por qué. Pero mira, ¿por dónde querés que arranquemos? Porque mucho se habla del vacunagate, hay un montón de títulos para... poner la ruta de las vacunas VIP. ¿Por ahí te gusta? Me gusta. Casi que estuvimos tentados a poner la ruta de las vacunas, ¿viste? Y una letra, pero no todavía. Porque no sabemos si termina. Ahí está. Claro. Y esa es la pregunta, por eso como esto es más data y periodismo de calidad, le ponemos la ruta de las vacunas VIP por ahora. Bien. Porque incluye a empresarios, pero nosotros nos vamos a detener sobre todo en lo que nadie te contó y es donde la justicia va a apuntar efectivamente. Mirá, este mapa es el recorrido, la trazabilidad. ¿Viste la palabra sí, claro. Mencionada que nos explica qué pasa con las vacunas cuando llegan a la Argentina? Obviamente llegan en avión, claramente. Vos sabés que no es menor un dato, es interesante esto. Hay vacunas que necesitan menos 18 grados, otras necesitan menos 8 grados, con lo cual cada avión está acondicionado en ese sentido. Bueno, Andriani es... la gran empresa dedicada al transporte de las vacunas. Ahí, perdona que te hubo una discusión dentro del gobierno si era Andriani o si era DHL. El tema Pfizer se discutió eso. Se discutió eso, y vos lo conocés muy bien, y lo has escrito, etcétera. Pero en este caso es Andriani. Es Andriani, empresario argentino. Exacto, que llegan con sus camioncitos a la puerta del avión y con una suerte de planilla chequean que efectivamente lo que bajan y cargan, porque ahí la responsabilidad de algún modo empieza a ser de ellos, sea lo correcto.
Toda esta información está cruzada. Vos decís, ¿te acordás? No es la logística vieja de las actas. Son actas, por supuesto, pero son actas además digitales, que en algunos casos requiere el apersonamiento de los funcionarios, en otros casos no, pero todo va online. El Ministerio de Salud se chequea que ese envío por actas, que también chequea el ADMAT, sea efectivamente el que recibió. Hasta ahí no tenemos más problemas. Es decir, en el paso 3 estamos bien. En el paso 4 es clave el rol del ADMAT. Es clave, porque el ADMAT va a ser, y esto no lo sabíamos, es interesante, va a ser quien defina cómo se distribuyen los paquetes. ¿Te gustó la frase? Como claro. Que ser bien llanos, bien coloquiales. ¿Cómo se distribuye? Entonces, ADMAT comprueba, aprueba, es el que dice, ok, el acta está correcto, aprueba el acta, controla la planta de Andreani. Yo pregunté concretamente, pero bueno, ¿va la persona del ADMAT hasta la planta de Andreani? Fue eventualmente, pero ahora no hace falta que vaya porque chequean, digamos, van tildando online, una planilla electrónica. Ahí se cruza la información, es muy importante este dato, y se embalan los pedidos. Es decir, se embalan los pedidos que van a ir a los 24 distritos y alguna excepción. Esto de alguna excepción no lo ponemos como sospecha, lo decimos porque hay 24 distritos y algunos lugares en particular que también funcionan como vacunatorios oficiales. Bien. Todo esto la justicia lo va a recorrer. Sí, Pancho. Me gusta eso de que se cruce la información, sí, porque quiere decir que alguna vamos a obtener de ahí. Pero ni hablar. ¿No? Esto, a ver, nosotros dimos más data como corresponde. No hacemos alarde, pero nos gusta que la gente pueda conocer la información anticipada. Dijimos, el fiscal Marijuán pidió que se haya en el Ministerio de Salud y declaren todos los funcionarios del área, todos los empleados, por ahora en declaración testimonial. Veremos si eso se transforma en indagatoria, pero eso puede incluir a Bisotti. Es decir, los fiscales que tomen la causa ¿podrán descartar que Bisotti declare? No, es la primera que tiene que hablar. Pero por supuesto. ¿Y en qué condición declara Bisotti? O sea, Hugo Machiavelli quiere averiguar a quién llamás, la primera Bisotti. Pero no solo eso, porque hasta a esta altura la Fiscalía de Marijuán entiende que los secretarios y los empleados del área de salud conocían los movimientos. ¿Eso es imputable inicialmente? No. Eso es una sospecha para obtener información que la justicia necesitará corroborar a partir de declaraciones testimoniales que eventualmente podrían transformarse en indagatorias. Por ahora no avanzamos sobre ahí. Seguimos con esto. ¿Te gusta? El otro paso. Me gusta mucho el mapita. Bueno, porque es que esta es la clave. La historia es esta. Tanto se habló de la ruta, del dinero, de la ruta. Bueno, acá es la ruta de las vacunas, porque se dice claramente, y ahora vamos a llegar ahí, que el Posadas es el primer vacunatorio con sospechas, bajo la lupa. Utilizamos la figura del inicio. Bueno, entonces, se cruza la información y se embalan los pedidos. ¿Viste? Se embalan, cada uno con los requisitorios técnicos que no vamos a abordar porque no tienen mucho sentido. La ADMAT pasa el listado de pedidos para distribuir en 24 distritos. Y ahí la distribución se hace en los camiones de Andreani y los destinos en cada una de las provincias, de acuerdo a cantidad de habitantes. Este es un dato no menor, o sí, depende de dónde lo mires. En este caso no estrictamente va a tener responsabilidades penales. Pero incluyen al Hospital Posadas. Ahí está el kit de la cuestión. Claro. Es decir, porque en el Hospital Posadas es donde sí se abre este vacunatorio a partir de estas heladeritas que contábamos al principio. Pregunté técnicamente a la gente que... ¿Son heladeritas? Son heladeritas. Son heladeritas. Claro, ¿qué validez tiene la vacuna que tiene que tener menos 18 grados dentro de la heladerita? Aquí está Rubinstein, seguro lo entrevistás y se lo preguntás. Tienen 72 horas. Es decir, que no hay mucho tiempo para montar el proceso de vacunación. Hay que vacunar rápido. Hay que vacunar rápido, es una muy buena expresión. Esa vacunación rápida requiere de este instrumento como la heladerita que tiene 72 horas de validez. Y ahí es donde se cree que había camionetas, y allí no está Andreani, habría camionetas que transportan las vacunas desde el Hospital Posadas, este vacunatorio privado que se abrió en el Ministerio de Salud y que hay que ver si es legal. Hay que ver si es legal. Bueno, ¿querés la...? Sí, vos me habías prometido una información fuerte. Bueno, mirá, la información fuerte no tiene que ver con el nombre, porque muchos, viste, ahora las redes preguntan, ¿es un nombre clave? ¿Es alguien que puede, digamos, resonar por su nombre y apellido? No. El puesto que ocupa es clave, porque vos pensás, ¿cuál es la obra social más grande de Latinoamérica? El PAMI. ¿Cuál es la segunda obra social más grande? El IOMA.
IOMA es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Claro. Bueno, el IOMA, su titular, Homero Giles, y vamos a ver acá la imagen seguramente en instantes, se vacunó. Es un hombre de 37 años. Homero Giles, formado en Cuba, ¿no? Sí, muy buena información. Homero Giles, 37 años, se vacunó. Hizo alarde en su momento. No, este es Nicolás Mantegaza. Claro. Este es el intendente, bueno, este es otro, van a aparecer, este es el intendente de San Vicente, entre otros, ya sabes, además ahora dicen que se vacunó Pereira, el ex intendente de Florencio Varela, muy también ahí van pasando, investigado. Tenemos muchas imágenes. Yo por eso te preguntaba si las listas eran reales, porque a mí me llegaron nombres. Las listas son un engaña pichanga. ¿Te gustó la frase? Como para explicarle a la gente que están lanzadas desde trolls, haters, o sea, desde lo que quieras, como para decir, mirá, y te van a empezar Recibo a llegar, una y le agrego, le pongo Hugo Machiavelli y la totalmente, reenvío, claro. Y te van a empezar a llegar mensajes, ya lo advertimos, con famosos. Tal famoso se vacunó, ¿Y por qué? Porque quieren diluir el efecto político. Ginés González García está con una enorme depresión, podemos contar, esto está pasándola muy mal y por supuesto hay que cuidar a quien en este caso tuvo que dar un paso al costado por las responsabilidades que les caben, pero me dicen que está pasando claramente un mal momento. Sí. En este caso vamos a hablar con Idelmar Seyhan. Es un médico, es un hombre que denunció casos de corrupción en IOMA y es el hombre que va a contar cuál es la denuncia judicial que va a presentar en los próximos días. Si te parece, hablamos con él. Dale, cómo no. Hola, Idelmar. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludo a Francisco, que está ahí. No te alcancé a escuchar la última parte, no sé si vos me escuchás bien. Sí, perfecto. Por ahí sí podemos subir un poquito el audio. Hablaban de Homero Giles, que es el presidente de IOMA, y ahí se me cortó, no escuché más nada. Ahí está, ahora sí. Creo que está en línea de Mal Seyhan, el hombre que fue desplazado, un médico que además se especializó en temas gremiales, fue expulsado del IOMA, según él, por denunciar causa de corrupción, incluso de la cámpora dentro de esa obra social, pero en este caso denuncia con Homero Giles y lo va a hacer en los próximos días en la justicia. Además se vacunó y esto implicaría una administración también fraudulenta, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros vemos, después de ver todo lo que se ha hablado anteriormente a mí, alguna parte, que lo que estamos hablando es de denunciar los privilegios, la cosa que se hacen y la dispensa sobre el tema de vacuna utilizando la plataforma del IOMA. Es decir, yo no tengo nada contra Homero Giles, creo que él pertenece al grupo esencial o de los trabajadores esenciales. Lo que pasa es que hay que hacer una discreción o hay que hacer una aclaración. Homero Giles tiene 38 años, cualquiera de los otros que estamos como trabajadores sociales esenciales o de la salud, nos tenemos que anotar en un registro oficial, donde ese registro oficial nos dice qué día nos tenemos que vacunar, a qué hora y qué Eso lugar. Me interesa, Idelmar, si podemos decir exactamente cuál es el requisito que les dicen a ustedes. Acá, Francisco, hay 3 requisitos que no se cumplen con Homero Giles, por eso nosotros queremos pedir una auditoría de gestión pública, de corte, para informar a la sociedad. A mí no me molesta que se vacune Homero Giles, a mí lo que me molesta es que existe un grave privilegio afectando a un grupo, discriminando a gran parte de la sociedad, esos privilegios, pues son funcionarios, y no están en el primer orden de la trinchera, se puede decir, para que lo entienda el público, de lo que asisten a la gente que está enferma. En ese sentido, mirá, te voy a dar un ejemplo. Hace un rato hablaba con una persona que está hisopando un promedio de 7 a 15 personas con COVID positivo y todavía no le han dado un turno para vacunarse. Tiene 40 años, está anotado, inscripto, y Homero Giles, que es un funcionario de primer nivel, se puede decir, de la provincia de Buenos Aires, él no sé dónde se anotó para tener el privilegio de vacunarse antes que todos, como muchos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos se puede decir gremialista, diputado, un pilón de gente que no tendría por qué vacunarse, ni por la edad, ni tampoco por el riesgo que corren. Es decir, si uno lo observa desde el punto de vista legal, entraríamos en el campo de que él pertenece a la salud pública. Sí, y además viste que hay un tema político ahí, no sé cuándo se vacunó exactamente, pero lo hablamos recién con Florencia Arieto, sí. Es una cuestión para dar el ejemplo, ¿no? Al principio la gente desconfiaba un poco de las vacunas.
No, acá se deforma todo acto jurídico, porque en realidad, ¿qué es lo que hace? Te dicen, pero bueno, yo estoy dentro de las personas que me tendría que vacunar porque soy agente de salud, pero por la edad. Date cuenta de la letalidad sobre él, por la edad que tiene, no llega al 1%. En cambio, un abuelo nuestro tiene un 87% de morir por COVID. Y la gente mayor de 60 años con patología de riesgo tiene hasta un 37%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos saber, como gremio, como profesionales médicos, como profesionales en la Asociación de Profesionales de Idioma, de hacer una auditoría de corte, una denuncia pública. Después de esa denuncia pública tenemos que formalizar una denuncia posiblemente penal, porque hay que ver la trazabilidad de esa vacuna. Correcto. Y le hago una pregunta, Idelmar, perdón, porque entiendo que IOMA tiene aproximadamente 2,5 millones de afiliados. Es un número muy importante y es muy representativo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, usted también señala que Carlos Quintana, el titular de UPCN, de la Unión Personal de Civil de la provincia de Buenos Aires, también están armando o van a denunciar que arman un vacunatorio para un listado de privilegiados que se van a vacunar allí. Sí, en realidad no sabemos quién se va a vacunar. Lo que sí, directamente UPCN ha firmado un acuerdo directo, que no tenemos nosotros todavía ese acuerdo, pues nos interesaría saber de qué se trata, quién paga ese acuerdo, cómo se paga, si sacan dinero público de todos los afiliados. En realidad, ¿por qué? Porque el acto en sí está viciado de irregularidad y de nulidad, porque la provincia de Buenos Aires cuenta con una red de vacunatorios. Te hablo del caso de La Plata, por ejemplo. La Plata tiene infinidad de lugares donde se vacuna a la gente desde hace años. No se utiliza porque es de un partido político distinto el que ocupa Carlos Quintana y el que ocupa Homero Giles. Entonces nosotros no podemos entrar en esa variabilidad de que la vacuna tiene un signo político o se le da una connotación política utilizando una plataforma que es el IOMA, en la cual es de todos los trabajadores, no solamente de los que están gremializados, que son muy pocos, sino de una sociedad que está esperando con mucha angustia cuándo le toca una vacunación, cuándo se va a concretar el... Idelmar, ¿cuál es la sensación, lo que ustedes recaban del personal de la salud respecto de estas cuestiones? ¿Se está vacunando? El personal de la salud en la provincia de Buenos Aires, por lo que yo tengo relación con grupos distintos en Zoom y que por médicos y gente relacionada como odontólogos, psicólogos y todo lo demás, está con mucha depresión con lo que está pasando. Porque se ve que detrás de todo esto hay una cortina de humo que cuando la abrís un poquito, nosotros lo habíamos avisado esto hace más o menos 2 meses atrás, que había un vacunatorio VIP o exclusivo para amigos se puede decir, del Frente para Victoria y de la Cámpora, porque hay chicos que están vacunados que van a ir a trabajar una línea paralela que pone el Ministerio de Salud, que no entendemos para qué, si ya está formado un gabinete, se puede decir, una estructura de vacunación e inmunización en la provincia de Buenos Aires. La Sociedad de Infectología, así mismo, lo dice, no tenemos por qué formar cosas paralelas para eludir, se puede decir, distintas de actos de transparencia. Claro, y Idelmar, le hago una pregunta. Sí. ¿Cuánto presupuesto, porque usted denunció ante la justicia varios hechos, incluso desde hace mucho tiempo que funciona gente del kirchnerismo que nunca se fue de IOMA, incluso durante el gobierno anterior permaneció, pero digo, ¿qué presupuesto maneja esta inmensa obra social de gente que todavía permanece en el lugar? Mirá, Hugo, el último presupuesto que se puede decir que se votó es el que está ahora vigente, que se ha votado... Todavía no sé si salió ya con la sanción, pero calcular que eran 97.000 millones de pesos en el 2019 con partidas presupuestarias accesorias, y ahora en el 2021 se calculaba que iba a ser un 25% superior al anterior. Estaríamos hablando de 120.000 millones de pesos. Hablamos de un presupuesto que engloba una característica muy particular, que es un ente autárquico descentralizado y que la mayor parte de los afiliados de IOMA es gente joven, gente trabajadora y activa. La tasa de uso es muy baja de IOMA. No entendemos por qué se endeuda. Sí, entendemos por qué se endeuda. En la gran mayoría por la corrupción actual que tiene y que la corrupción que arrastra. Idelmar, ¿cuál sería el modo correcto de encarar un plan de vacunación para ustedes? ¿Por dónde tendría que ser el circuito? No es nuestro expertise ni nuestra especialización dentro de lo gremial y dentro de lo que hace nuestra asociación, pero yo te daría un consejo que es muy sano: utilizar la estructura que se utiliza desde hace años para el plan de vacunación viral, que de la vacuna antigripal. En los centros donde se vacuna. Claro, vos date cuenta que el Ministerio de Salud cuenta con 13 regiones en la provincia de Buenos Aires.
13 regiones están capacitadas con una sistematización, una red de vacunatorio que se divide de 3 maneras. Una parte nacional, una parte provincial y una parte municipal. Lo que se está tratando de hacer ahora es un engaño político porque se quiere politizar el plan de vacunación, lo cual nosotros entendemos que la salud politizada es una salud que llega muy poco y discrimina a la... No, eso está clarísimo. Idelmar, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, no faltaba nada. Quería decirte algo más. Que sí, cortito porque estamos con un poco de tiempo. Sí, que fuimos echados de idiomas y estamos en este momento por denunciar estos actos de corrupción y por decir que en las causas que están tramitando en las distintas fiscalías existen más de 70 funcionarios en esta causa que están hoy cumpliendo funciones dentro de idiomas. Bueno, va a haber oportunidad seguramente de hablarlo y dar algún detalle más. Muchísimas gracias, Idelmar. Un abrazo y gracias, saludo a la audiencia, muy amable. Guada está con mucha más información sobre este mismo tema. Sí, y un posible conflicto de intereses que implica a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti. Sabemos que su primera medida hoy como ministra fue autorizar en Argentina el uso de la vacuna Sinopharm, una de las vacunas chinas que está próxima a llegar al país y se necesitaba esta autorización express. Ustedes saben que por ley, una ley que se sancionó en diciembre, es el Ministerio de Salud el que puede aprobar la utilización de vacunas y no la ANMAT. Bueno, Carla Bisotti fue su primera medida hoy, la autorización de esta vacuna Sinopharm que hizo ensayos clínicos en Argentina y por eso tenemos la posibilidad de acceder rápidamente a esa vacuna. Va a estar llegando 1 millón de dosis esta semana, pero esos ensayos clínicos los llevó a cabo la Fundación Huésped a través de un centro de vacunación que se llama Vacunar. Miren en dónde puede estar el posible conflicto de intereses. En la misma página de la Fundación Vacunar, o sea, es la parte sin fines de lucro de estos centros de vacunación, miren quiénes están. La doctora Florencia Can, la hija de Pedro Can, que también formó parte del comité de asesores del gobierno. Y miren abajo quién está en el centro. La doctora Carla Bisotti es miembro honorífico de la Fundación Vacunar, o sea, como asesora de la Fundación Vacunar, ella es parte de quienes llevaron a cabo los ensayos clínicos de esta vacuna en Argentina y a su vez es quien autoriza el uso de esta vacuna en Argentina. No es el mejor antecedente para tratar de dar una imagen de transparencia al Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, no. Vamos a seguir con este tema seguramente, Guada. Ezequiel, vos tenés también una información de último momento, ¿no? Sí, así es, porque tiene que ver con lo que está intentando diagramar el Ministerio de Salud para salir del escándalo. Pancho, en estas últimas horas el Gobierno Nacional ha estado totalmente abocado y dedicado a intentar mitigar los daños políticos y los daños colaterales del escándalo del vacunatorio Gate. Por eso, rápido la reacción de la asunción de Bisotti. Fíjense que no hubo ni siquiera otro nombre en danza de nombres. En cuanto salió Ginés, automáticamente asumió Carla Bisotti y tiene 2 o 3 cuestiones claves su desembarco ahora en el total, en el manejo del Ministerio de Salud. En primer lugar, una de las cuestiones que hoy habló con el jefe de gabinete Santiago Cafiero tiene que ver con la trazabilidad de las vacunas. Por eso anunció que todos íbamos a poder saber quiénes fueron las personas vacunadas. Pidió eso es fundamental, listado. Ezequiel. Eso es fundamental, digamos, que esa lista, además de Carla Bisotti, la podamos tener todos. Absolutamente. Ella pidió hoy, Pancho, a la mañana al Hospital Posadas la lista completa, porque son 2 casos distintos. El vacunatorio VIP dentro del ministerio, que efectivamente ingresaban por un ascensor muy viejo que hay en el ministerio, que está en un costado, uno entra como de costado, un ascensor que se utiliza con un ascensorista justamente. Y por el otro lado, en el Hospital Posadas, que es donde fue Horacio Berbisky, entre otros, a vacunarse. Pidió ese listado y hoy anuncia, justamente con la idea de avanzar en la trazabilidad, que hoy va a dar a conocer todo. En la Casa Rosada me contaban hace un ratito que dicen que no es más que una carilla, que no es un listado de 2.000 personas, sino que es un listado bastante pequeño. Pero son versiones, hoy a la tarde lo vamos a tener. En segundo lugar, mostrar rápidamente que el tema de vacunas está superado y que están trayendo nuevas vacunas. Se lo contaba muy bien Guada, la vacuna de Sinopharm y también la de AstraZeneca, en las que están trabajando e inclusive
contactos que empezó a tener desde el fin de semana Cecilia Nicolini, asesora presidencial, para traer otra remisa de Sputnik V durante marzo, algo que no estaba previsto y que el gobierno está intentando acelerar a raíz de esta crisis. Y finalmente, dos cuestiones clave. Una, Bisotti se va a plantear un bajo perfil mediático. Esto tiene que ver, contrastar con lo que fue toda la gestión de Ginés González García, donde lo veíamos en las radios, en las teles, inclusive con muchísimos problemas o pifies en cuanto a la comunicación. Va a tener que contestar igual algunas cosas seguramente, ¿no? Más allá del perfil bajo, que es una elección de cada uno. Pero por supuesto, Pancho, yo digo como idea, ¿no? Que es lo que estuvo dialogando hoy en el gobierno. Y el último punto es, va a sumar a los gobernadores y a los ministros de salud provinciales en esta nueva rediseño de la distribución de vacunas a partir del vacunatorio VIP. Gobernadores, Ministerio de Salud provinciales, fue lo que hoy habló Carla Bisotti con Santiago Cafiero y con otros ministerios para intentar dejar atrás este escándalo que lo sigue sacudiendo al gobierno, del cual todavía parece que no terminó de encontrar la salida. Gracias, Ezequiel. Doctor Rubinstein, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Pancho? Hola, ¿cómo estás? Con Felicitaciones por el estreno. Muchas gracias. Con todos los amigos conocidos que usted debe tener en el mundo de la salud, habiendo pasado por ese lugar también, ¿le ofrecieron vacunarse a usted? No me ofrecieron. ¿Nadie? No. O sea, le ofrecieron a Beatriz Arlo y a usted no le ofrecieron. A mí no me ofrecieron. Tampoco hubiera aceptado. De hecho, tengo 62 años, o sea que estaría dentro de los grupos de riesgo. Soy médico, pero no practico. Así que esperaré cuando llegue mi turno, me vacunaré. ¿Le gusta Carla Bisotti como ministra? Mira, no es una cuestión de gustos o no. En realidad la conozco a Carla Bisotti desde ya y era parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones en mi gestión, así que, digamos, como muchos claro, otros. fue... Ella era la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, así que así que la conozco, he tenido trato. Ella estuvo cuando yo arranqué en la gestión en el 2018-2019, pero ella, el primer año de la gestión del doctor Lemus, que fue quien me precedió, ella estaba. Y estuvo también, desde la gestión de Mansur, en realidad, en el ministerio. Así que obviamente la conozco. Yo creo que tiene una tarea muy difícil, porque nadie puede, ella era la persona, diría yo, emblemática en el ministerio, sobre todo en lo que era la comunicación y la gestión de la pandemia. Y en el tema de vacunas, ¿no? Bueno, su especialidad es esa. Con lo cual, es muy difícil despegarla de todo este escándalo. Pero bueno, yo creo que hace falta un fuertísimo golpe de timón que cambie el rumbo y que le asegure la transparencia. ¿Y cómo debería ser? Mira, yo lo que creo es que para poder hacer eso, hoy, ¿qué se necesita? Bueno, hay muchas propuestas ahí dando vueltas desde la creación de una comisión bicameral en el Congreso para hacer un seguimiento exhaustivo de justamente la transparencia en la gestión del plan de vacunación, pero yo creo que ahí hay que cambiar el Consejo Consultivo, ampliarlo, que sea independiente, que es lo que le faltó, y que verdaderamente haya un monitoreo y una rendición permanente de cuentas. Primero, una rendición de cuentas de este escándalo. Porque este escándalo le pega por debajo de la línea de flotación al gobierno. Porque esto más allá de, si configura o no un delito, etc. ¿Por qué? Bueno, porque esto hay bases, se han violado las más básicas normas y comportamientos éticos y morales. Vos fijate, estamos más allá de la vivada, de la viveza criolla, de la cultura del acomodo, que no es de este gobierno, que es parte, lamentablemente, de la sociedad y donde estamos, lamentablemente, todos involucrados en mayor o menor medida, históricamente. Esto ocurre en el contexto de una pandemia que está produciendo una tragedia en la Argentina con 50.000 muertos y además donde hay una escasez de vacunas y hay un protocolo nacional muy explícito, muy claro, que dice cuál es el orden de prioridades. Entonces, esto genera una enorme condena social. Porque vos decís, le pega por debajo de la línea de flotación, ¿qué quiero decir? Que en realidad un gobierno que ha enarbolado las banderas de la justicia distributiva, de la equidad, de la igualdad, de la defensa de la vida, de la defensa de los más vulnerables, de golpe vos te encontrás con este escándalo. Entonces la brecha que hay entre el discurso, el relato y lo que uno ve, las efectividades, las acciones, es enorme. Y esto es lo que más, yo creo, lo más problemático y conflictivo para el gobierno. Y tiene que despegarse de esto, tiene que cambiar. ¿Y qué les puede pasar a ustedes como oposición si se confirma que también hay gente de Juntos por el Cambio que se vacunó? Yo creo que, la verdad que no conozco quién está. A mí me parece, mira, excepto el presidente y si querés la vicepresidenta,
que se vacunaron y que de alguna manera lo hicieron para dar un ejemplo, para dar confianza, de ahí para abajo en realidad. Entiendo que, salvo situaciones excepcionales, nadie debió haber violado, digamos, la... O sea, Axel Kicillof no se tendría que haber vacunado. Yo pienso que no. Y el intendente de Olavarría, que nombraba recién Florencia, yo pienso que no. Ahora, después vos podrás ver si hay matices, si aquellas personas que estaban, que eran las autoridades de un distrito, una provincia o un municipio importante, se debían o no vacunar. Ahí ya empiezan las situaciones de los grises. Pero también el problema... Exacto, pero de ahí empezás a tener cualquiera. Ya empieza a ser arbitrario, discrecional, con lo cual vos ya no tenés ningún criterio. Cuando se habla de personal estratégico o esencial, bueno, ¿cómo se define ese personal? ¿Cuáles son las especificaciones? No están. Con lo cual, entonces, tenés un espacio enorme para la discrecionalidad, que en un escenario de escasez de vacunas como el que por ahora tenemos, ojalá esto se revierta rápidamente, porque tenemos que llegar a la segunda ola que va a venir de acá a 2 o 3 meses, digamos, con una buena proporción de la población más vulnerable vacunada para, digamos, impedir que el impacto sea tan tremendo o más tremendo que el que tuvimos el año pasado. Tratando de despartidizar la respuesta, porque obviamente usted es miembro de la oposición, pero bueno, estuvo en el ministerio, puede ocurrir que Bisotti no supiera, dada la organización. Mira, la verdad que no te puedo responder con seguridad esta pregunta, pero claramente si es cierto que había una partida de 3.000 dosis de vacunas que estaban reservadas discrecionalmente. Que sí, había el gobierno dice que esas 3.000 son para casos en donde hay manipulación equivocada de las vacunas y tienen que ir a reponer, se perdió la cadena de frío, se perdieron dosis. No, pero yo te explico cómo es el proceso. El proceso de pueden vacunación, ir tapando baches con esos 3.000. Mira, eso es lo que dicen. Sí, no es tan así. En principio, cuando vos comprás las vacunas, vos hacés la adquisición, llegan a la aduana, se desaduanan, entran a un centro de almacenamiento que tiene el Ministerio de Salud y de ahí se distribuyen a las provincias de acuerdo a la demanda, en el caso del calendario nacional de vacunación, o de acuerdo en este caso a la población blanco que tiene que vacunarse. Y ese es el proceso. Ahí lo explicó muy bien Hugo con esa infografía. Ahora, no es que haya 3.000 dosis que por ahora... No, en realidad todo el Ministerio de Salud tiene todas las vacunas. Yo la verdad que no sé si están, si no están, es parte de las investigaciones que se deben hacer. Pero que había un vacunatorio en el Hospital Posadas es así. Claro. Y que eso era un circuito, digamos, paralelo. ¿Y se puede tener, cree que es fácil obtener la lista de los que se vacunaron? Acá hay 2 cosas, Pancho. Por un lado está la protección de datos personales. Ojo con eso. Claro. Que digamos, ojo con eso. No es que cualquiera pueda acceder a saber si vos, yo o ella se vacunaron. Esto es un tema, hay que ver quién... Sí, es información médica, ¿no? En todo Exacto, caso, es información médica, están factores de riesgo, enfermedades, digamos, coexistentes. O sea, no es algo tan sencillo ni puede tener acceso a cualquiera, pues son datos privados. Por supuesto que hay que tener un circuito que sea absolutamente transparente para quien pide, si lo tiene que pedir para una investigación, sea periodística o no, donde se resguarde, digamos, las mínimas condiciones, te diría, de privacidad, excepto en figuras públicas. Me parece que sí, la lista tiene que estar. ¿Cómo se lleva con Ginés González García? A ver, yo me llevaba bien con Ginés, es más, cuando hicimos el pase, cuando yo ya había renunciado, cuando él asumió, un par de semanas antes, yo le decía lo mejor, incluso públicamente, le decía, coincidíamos en muchos de los ejes de las políticas sanitarias, más allá de que él es peronista, yo soy radical y obviamente venimos de lugares diferentes, teníamos mucha, yo diría, mucha compatibilidad en cuanto a las políticas. ¿Y qué opina de que justamente en su carta de renuncia haya hecho alusión a su gestión? Bueno, a eso voy. Después él comenzó con yo te diría que no fue específico con la gestión de salud, lo hizo el gobierno a todo nivel, de comenzar a decir que habían heredado tierra arrasada, que en 4 años había destruido el país y obviamente eso incluyó. Me plantó carpetazos, denuncias, digamos, muchísimas, que yo obviamente fui explicando a quien correspondiera, porque tengo muy claro, digamos, que fue una gestión muy transparente la nuestra, y que además, donde siempre estuvo la información disponible en expedientes electrónicos trazables, ahora no ocurre eso. O sea que le iba a preguntar si lo llamó, pero me parece que no. No, la verdad que se portó muy mal conmigo, pero digamos, más allá de lo personal, creo que hizo una mala gestión de la pandemia.
Hizo una mala gestión. Sí, sí, una mala gestión de la pandemia. Si tuviera que ponerle un número del 1 al 10. No sé, porque viste con esos números siempre puede ser problemas, pero hizo una mala gestión, no fue buena, digamos, no solamente en la comunicación, donde hubo una enorme cantidad de declaraciones desafortunadas, sino en la gestión de la pandemia. Hugo, ¿querés preguntar algo, no? Sí, porque hay un antecedente de Carla Bisotti cuando en instantes vamos a contar una nueva denuncia, en este caso contra la actual ministra de Justicia, cayó en el juzgado federal número 4, pero eso lo contamos en instantes. Y a propósito de Bisotti, ella participó, Rubinstein, de la compra de aquellas vacunas que le quisieron endilgar a usted, es decir, de las vacunas que no se usaron en las provincias y lo denunciaron a usted. ¿La que compró en ese momento, participó de aquella compra de vacunas, fue la propia Bisotti? Es bueno que me hagas esa pregunta porque es una de las facturas, me facturan todo el tiempo, las famosas 4 millones de vacunas que se vencieron. Una aclaración, porque la connotación es muy complicada, es muy jorobada. No es que se le vencen, se vencen. Y esto es un proceso que muchas veces ocurre. Efectivamente, estas vacunas se compraron en la gestión del doctor Lemos, no era la mía. Fue en el 16. Pero en realidad, digamos, de esas 4 millones, 2 millones y pico de dosis se vencieron, que eran antigripales, porque no se pueden trasladar al año siguiente, porque cambian las cepas. Y se venía una epidemia muy, muy severa de gripe, porque el año previo habíamos tenido una epidemia muy severa de gripe, y se compraron de más. Y está bien que se compren de más. Sí, claro. Pero se compraron 2 millones de las 10 millones que se compran todos los años, se compraron 12 millones, justamente porque se venía una epidemia en el hemisferio norte, digamos, bastante más severa. Que después, afortunadamente, no fue tal. Quien estuvo el primer año de la gestión del doctor Lemos en la dirección de vacunas era la doctora Bisotti. Sí. Pero puede haber sido que ustedes ejecutaron mal ese plan de vacunación y que no llegaron a todo el mundo que tenía que llegar. No, se vacunó todo el mundo, se vacunó todo el mundo. Lo importante es que se vacune todo el mundo. Después por ahí te sobran, porque es lo que te decía. Muchas veces las provincias, porque el Ministerio de Salud adquiere las vacunas y las compra por cuenta y orden de las provincias. Esto es un país federal. Con lo cual, la provincia de X te dice, necesito 100.000 dosis porque tengo 100.000 personas en riesgo, por ejemplo, de gripe o neumonía, y vos comprás esa cantidad de dosis. Obviamente la chequeás. Hay un registro nominalizado. O sea que esto ocurre. De hecho, te puedo decir que el año anterior, en el 2015, a la doctora Bisotti, cuando era directora de vacunas y estaba el doctor Goyán como ministro de Salud, hubo un vencimiento de 5 millones de vacunas. Es más, a la doctora Bisotti la sumariaron por eso en el ministerio. Eso no quiere decir que uno acuse a la doctora Bisotti, porque tenemos 45 millones de dosis anuales, digamos, que es lo que entrega y distribuye el Ministerio de Salud, para 22 esquemas diferentes de vacunación. Con lo cual, esto ocurre. ¿Los rusos nos fallaron? Sí, sí, los rusos y nosotros, ¿no? Yo creo que es una combinación. ¿Por qué? Porque yo creo que generaron expectativas. Yo no sé cuál fue el proceso, no lo desconozco totalmente, pero está claro que generaron... Hay una metáfora, digamos, que se usa a veces, que no la quiero usar porque es muy soez, pero en general es algo que, digamos, prometieron mucho más de lo que podían cumplir, porque esto no solo pasó en la Argentina. Digamos, si no tenían la capacidad... ¿Cuál será la metáfora? Me quedé pensando. Después te la digo en el break. Mariana. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Quería preguntarle si hay también discrecionalidad en la distribución de las vacunas a nivel nacional, si la ciudad está recibiendo a cuentagotas o si está recibiendo lo que realmente corresponde. La verdad es que no sé, porque no tengo esos registros ni tengo acceso, pero hay muchos trascendidos de que esto está ocurriendo, exacto, pero no lo conozco. ¿La vacuna china que viene ahora? La de Sinopharm, mira, tampoco terminó, digamos, no tiene publicados sus resultados en ensayos clínicos, del ensayo clínico en fase 3 todavía. Está como la Sputnik antes del 5 de enero. Está como la Sputnik antes, pareciera ser una vacuna eficaz y segura, con una eficacia similar, un poquito menor tal vez, a la de las demás vacunas. En este contexto me parece correcto, digamos, lo que se está haciendo, pero tenemos los mismos interrogantes que teníamos con la vacuna rusa. ¿Qué hizo Chile distinto para haber vacunado ya creo que más de 2 millones de personas? Mira, Chile lo que hizo fundamentalmente es hacer las cosas bien planificadas. Comenzó su campaña de vacunación masiva cuando ya se había asegurado más de 4 millones de dosis de vacuna,
que tenía algunas de Pfizer y las vacunas de Sinovac. Se anticipó, digamos. No, hizo las negociaciones en tiempo y forma, no se casó con ninguna vacuna. Y no hizo toda la gestión, digamos, acá hubo muchas idas y vueltas con la vacuna. Con la Sputnik hubo serios problemas y siguen habiendo problemas. Hubo también problemas con AstraZeneca que se atrasó, con el acuerdo comercial con Pfizer que se cayó. O sea, hubo una gestión complicada, digamos, de adquisición de vacunas. Chile tuvo una cosa mucho más prolija y antes de comenzar con su campaña de vacunación se aseguró tener 4 millones de dosis y tener un horizonte de previsibilidad en la llegada de las remesas subsiguientes, con lo cual pudo hacerlo y de hecho lo está haciendo de manera muy acelerada y muy eficiente. Nosotros en la Argentina, el gobierno y el presidente se encapricharon con comenzar a fin de año, cuando todavía no teníamos aseguradas las dosis. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que a las 2 semanas hubo que discontinuar la campaña porque no teníamos dosis. Y es un poco como que uno empieza, frena, arranca, frena. Esto no le hace bien a una campaña de vacunación que necesita tener eficiencia y celeridad, pues es una operación logística extremadamente compleja, sobre todo teniendo un país, como recién comentaba la doctora Bisotti, una organización federal donde, digamos, la implementación está delegada en provincias y municipios y además tenemos un subsistema público, una seguridad social y un subsistema privado. ¿Cuándo termina esta pesadilla del COVID, doctor? ¿Tiene alguna...? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que digamos, lo que estamos viviendo hoy en cuanto a las conductas sociales, el uso de barbijo, el distanciamiento. Porque ahora están cayendo los contagios, decían que después... Están cayendo en Israel. ¿Vos decís a dónde? ¿Acá? Acá, sí. No, bueno, acá lo que sucedió fue un rebrote muy fuerte que tuvo que ver con la relajación de las conductas sociales a fin de año, digamos, por muchas causas. Eso ahora se está acomodando. Y de hecho, digamos, pero no ha bajado. Vos fijate que las proyecciones epidemiológicas daban que en el verano realmente iba a haber muy poquitos casos. Nunca bajamos de un promedio de 5.000 casos. Tuvimos ¿y la proyección hacia adelante cuándo? Y la proyección hacia adelante es que probablemente tengamos un poco menos de casos en las próximas semanas. Ojalá no me equivoque, tampoco quiero, no tengo la bola de cristal. No, pero decían, yo le pregunto, ¿un año más? Bueno, 2 años, 3 años más. No, vamos a tener una segunda ola. De nuevo, ojalá no, pero vamos a tener una segunda ola cuando venga el clima más frío y la gente se encierre y se meta en ambientes menos ventilados y haya más aglomeraciones y además hay mucho hartazgo social y hay menos capacidad de poder cumplir con las normas, seguramente vamos a tener más casos. Por eso es tan importante que la vacunación llegue a la población de mayor riesgo, que es la que se complica y se muere. Pero vamos a tener que estar así todo el año. Todo el 2021. Todo este año. No, sin duda. La vacunación probablemente, de nuevo. Yo tenía alguna esperanza de la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño, digamos, también depende de cuál sea la celeridad de la campaña de vacunación. Pero yo creo, por lo como viene la mano, que vamos a pasarnos todo este año vacunando y probablemente parte del año próximo. Creo sí que para el segundo, tal vez para el último trimestre de este año, las cosas van a empezar a mejorar en cuanto a número de casos, a número de muertes, mejorar Segundo trimestre. No, perdón, ¿qué dije? ¿Segundo trimestre? Sí. No. En el último trimestre. Último trimestre. Último trimestre. ¿Y pueden venir otras epidemias? Otras epidemias, seguro. De esta naturaleza. Bueno, no sé si de esta naturaleza. Vos pensás que en el siglo XXI esta es la 4ª pandemia. Por supuesto que es la más grave, la más severa. Pero ninguna, claro. Bueno, pero hemos tenido la gripe A, hemos tenido el SARS. No llegó acá de una manera terrible, pero bueno, la gripe A fue una muestra, si querés, hace 10 años. Un anticipo. Un anticipo. Sí, es probable que tengamos, digamos, las migraciones, los cambios climáticos, los cambios en el ecosistema, la hiperconectividad, el transporte global, todo esto son caldo de cultivo para futuras pandemias. Doctor, ¿escuchó esa teoría de que el COVID fue un ensayo a propósito? No, sí, pero ya fue absolutamente descartado. ¿La descartamos? Sí, totalmente. O sea, es parte de la fake news, de los antivacunas, de los que están, los terraplanistas, etc. Muchísimas gracias, doctor Rubinstein. No, gracias, Pancho. UADA viene con información
de aviones. Muy interesante. No ganamos para sustos en materia de polémicas con el presidente Alberto Fernández, y otra de las polémicas del día tiene que ver con el avión privado con el que se trasladó a México. Mostrábamos la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que se bajó de un avión privado que pertenece nada más y nada menos que al astro del fútbol, Lionel Messi. Ahí vemos el momento en que bajan por las escalinatas que fueron redecoradas por cuestiones protocolares porque tienen grabadas los nombres de la mujer y los hijos de Lionel Messi. Fue acondicionado para la ocasión. En este avión viajó tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez, el secretario general de la Presidencia, Julio Vito Velo, y el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi. Ellos viajaron como parte de la comitiva que se separó en dos. Por un lado fueron estos funcionarios en el avión privado y por el otro lado también fueron otros funcionarios en vuelo de línea que salieron un poco antes. ¿Por qué se decidió ir en avión privado? En el gobierno hay dos posturas. Por un lado dicen que por un tema sanitario, para cuidarlo más al presidente, que no comparta, digamos, espacio con otras personas. Y por el otro lado dicen que también por un tema de horarios, porque si no llegaban a las 4 de la mañana a México y protocolarmente les convenía llegar a las 9 de la mañana y ser recibido directamente por el canciller un poco más tarde. Vos sabés que el avión elegido, este Gulfstream, va por arriba de la zona de turbulencia, tiene esa particularidad. Bueno, así es un avión de 15 millones de dólares, claro, un lujo, tiene hasta 8 camas, puede tener, tiene varios asientos que se pueden hacer camas y tiene lugar para 4 tripulantes. 15 millones de dólares, 160.000 dólares es lo que se gasta estos 4 días de viaje. Otra de las razones por las cuales se eligió hacerlo en forma privada el vuelo es porque a la vuelta el jueves es el nuevo aniversario del nacimiento del general San Martín y el presidente va a estar en Yapeyú. De esta forma podría trasladarse directo desde México a Yapeyú para cumplir con ese acto. Y también es la polémica porque salieron del aeropuerto del Palomar. Aeropuerto que se cerró justamente por este gobierno. Está cerrado, hoy el Palomar está cerrado, ¿no? Está cerrado para las low cost. Quedó una empresa de low cost que tiene que operar desde Ezeiza, con lo cual prácticamente es la desaparición de las low cost porque el aeropuerto de Ezeiza tiene costos mucho más altos que lo que podía tener el aeropuerto del Palomar. Este gobierno, el ministro Meoni, decidió el cierre del aeropuerto del Palomar porque la última aerolínea que quedaba low cost tuvo que trasladarse a Ezeiza, con lo cual no había ninguna aerolínea operando. ¿Qué pensará Viró de esto, Guada? Sí, porque aparte el gobierno fue muy activo, digamos, en criticar esta iniciativa que fue del ministro Dietrich, ¿no? Bueno, dale. Así que también polémica porque salieron del aeropuerto que siempre criticaron. Gracias, Guada. Bueno, volvieron los colegios. Voy a hablar ahora con Gustavo Yáñez, que en septiembre me dijo los chicos tienen que volver ya al colegio. Así que quiero ver, bueno, ya empezaron a volver. Mariana Arias, actualicemos un poco. Ya empezaron a volver, hoy es un día especial porque volvieron los últimos grados de primaria, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Dicen en la ciudad que el 90% de la escolaridad pública ya está en las aulas, están cumpliendo con esta modalidad mixta, pero la idea es que todos puedan ir todo el día al colegio. Lo mínimo son 4 horas que van a estar ahí. El problema principal del que hablan es las diferencias que tienen los chicos en este año, en este 2020, en el que algunos no alcanzaron a tocar los mínimos contenidos, no alcanzaron a entenderlos ni a comprenderlos. Otros tuvieron un entrecortado acceso y algunos sí pudieron tener un buen año. Para eso hay documentos que están trabajando los docentes para poder entender cuál es el punto de partida para cada uno de los chicos y que estos contenidos se vayan profundizando y puedan tener una igualdad y una equidad en esos contenidos y alcanzar todo lo que necesitan saber. Gustavo Yáñez, gracias por estar. Quiero dejarte una pregunta para después del corte, si puede ser. ¿Se puede cuantificar cuánto perdimos desde el punto de vista de la educación el año pasado? Vamos y volvemos, dale. Gustavo Yáñez, ¿cuánto perdimos en términos de educación el año pasado? Yo diría, nos vamos a terminar de enterar ahora en marzo. Yo creo que perdimos... Cuando les tomamos examen. Exactamente.
me parece que lo que está claro es que perdimos en niveles muy distintos. Hay pibes que perdieron muy poco y hay pibes que perdieron muchísimo. Yo creo que la principal dificultad es que pibes vuelven y que pibes no. O sea, que pibes logramos llevar de vuelta a la escuela y que pibes... Hay algunos que no vuelven más. Yo creo que muchísimos. En ¿Es España, cierto que se calcula 1,5 millones de chicos? yo creo que es bastante más, pero nos vamos a terminar de enterar en marzo. En España habían perdido contacto con el 30% de la matrícula, pibes con los cuales no tenían ningún vínculo. Acá hay que terminar de ver cuánto es y cómo, pero yo creo que tenemos una crisis muy fuerte, que a mi juicio tiene un solo cambio interesante, que son los padres. Me parece que en la Argentina nunca había aparecido la sociedad civil diciendo, no, mira, esto es hasta acá, vamos a terminar. O sea, ¿vos atribuís el regreso de las clases a la gestión de los padres? En gran medida. Me parece que era muy difícil pelear esto, porque vos tenés organizaciones de padres en todo el país. Entonces yo creo que más allá de que la ciudad lideró una bandera en esta pelea, era muy difícil salir a contestarle cuando vos tenías la cantidad de agrupaciones de padres que tenías en todos lados. ¿Por qué es tan difícil, algo tan elemental? Porque históricamente esta era una discusión entre sindicato y Estado, y a los sindicatos nadie les daba pelea. Me parece que es la primera vez que alguien se da cuenta de que en la ciudad los 17 estos gremios que todos hablamos son el 40% de los docentes. El gremio este que paró la primera semana tiene 1,5% de los docentes. Claro. O sea, es un gremio que no existe en realidad. ¿Y por qué? Y bueno, pero hace ruido. Hace mucho ruido. ¿Son poderosos? Son poderosos, yo te diría, en imagen y ante los medios. Pero la verdad que la mayor parte de los maestros son la clase media, son la sociedad civil, digamos, ¿no? En la ciudad se nota más que en ningún lado, y yo creo que esta vuelta se notó más que en todo contexto. Estaba claro que no había manera de seguir con esto. ¿Y qué porcentaje de esos docentes que quizás no están representados por los sindicatos querían efectivamente volver? Yo tengo la sensación de que la mayoría. En principio porque la virtualidad es un trabajo duro. En segundo lugar porque la verdad que el que trabaja de docente quiere estar con los chicos, ¿no? O sea, quiere tener vínculo y quiere poder trabajar desde ese lugar. Lo que ahora tenemos que ver es cómo reconstruimos esto. Los que hablan de las primeras semanas dicen que los pibes son los que adquirieron el hábito más rápido. Este asunto del tapabocas. Entendieron que era con tapabocas y se lo pusieron y se lavan la mano y tienen la distancia y fue cero condicionamiento esta cuestión del modelo. Me parece que ahora lo que tenemos que construir es un esquema de exigencia, que lo que quedó claro es que esto no se arma desde arriba sino desde abajo. Que esta primera decisión que tomó el Ministerio de todas las escuelas terminen, que fue una decisión que no tuvo sentido. O sea que cuando vos tenías problemas en el AMBA, dejar sin clase a las escuelas de Chubut y de Neuquén era una cosa ridícula. O sea que vos tenías que tener mucha más capacidad de mirar localmente qué le estaba pasando a cada uno. Yo creo que ahora va a ser esta la necesidad para levantar. O sea, vas a tener que mirar mucho más localmente qué pasó, y yo creo que el Ministerio se equivocó en no pensar una estrategia de vuelta. O sea, vos le tendrías que estar diciendo a las escuelas esta idea de, a ver, ¿cómo hacemos para esta cuestión de 2 años en uno? ¿Cómo hacemos para 2000? ¿Qué dejamos de enseñar? ¿Dónde ponemos el acento? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo se recupera, no? Exactamente. Yo creo que de esto se habló muy poco. A mí me parece que hay que separar del currículum cosas que no son esenciales y no enseñarlas, que hay que centrarse en aquello que es esencial. Desde mi punto de vista, matemática y lengua, el resto veremos. Esas son prioridades. Absolutas, y hay que trabajar mucho más evaluando y mirando en cada escuela cómo están los chicos. Hugo Machiavelli. Sí, la pregunta es puntual. Si los gremios, según algunas fuentes, están actuando para, frente a algún caso de contagio, paralizar las clases, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso hoy no es posible. Me parece que probablemente alguien tenga la intención, pero tengo la sensación de que pelearse con todas las agrupaciones de padres hoy es muy complejo. O sea, yo creo, diciéndolo burdamente, que el chat de las mamis ha recuperado su poder. O sea, que no es un juego este tema de las mamis que se conectan. O sea, empezó a haber una red en la sociedad civil que conecta, pasa información, toma decisiones, y no es fácil pelear contra eso. Hay un tema logístico. Yo el otro día hablaba con un amigo mío que tiene que ir 8 veces al colegio a buscar 2, porque no pueden comer ahí. Eso va a Sí, yo creo que eso lo va a resolver el día a día cuando las escuelas se logren acomodar, porque está claro que ningún padre aguanta esto, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación que lo van a ir recuperando, que está claro que para las escuelas hay un adaptarse a una logística diferente, pero yo tengo claro que de acá a un mes eso pasó. O sea que eso va a estar funcionando. Gustavo, para cerrar, un dato estremecedor que tiene que ver con las consecuencias psicológicas de la cuarentena. ¿Es cierto que se dispararon los casos de suicidios adolescentes en la provincia de Buenos Aires? Mucho. La verdad que lo que cuentan supervisores y directores es que hay como un 80% más de lo que había.
Me parece que eso va a haber que atenderlo y va a haber que trabajar muy fuerte, y que hay mucho caso en los chicos chiquitos, ¿no? Mucho caso de chicos que no duermen, que no comen, que tienen problemas para ir al baño, que tienen problemas para juntarse con sus amigos. Es que hay que entender que un pibe que empezó primer grado dejó la escuela en la sala de 4. O sea, hace un año y medio que no estaba ahí. Claro. Me gustaría volver a invitarte porque siempre es interesante hablar con vos. Muchísimas gracias, chicos. Un día más, con más tiempo. Mucha suerte en este nuevo periodo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Guada, desde ya. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Gracias, equipo. chicos. Gracias por acompañarnos, Gracias. por toda la repercusión que estamos teniendo. Ya está Paulino Rodríguez precalentando con su equipo Más Info a la tarde, y nosotros también a ellos le damos la bienvenida y nos reencontramos mañana a las 13. Chau.